Grabamos, compartimos, partimos. Bien, ok, ya, muy buenos días, muy buenos días. Bueno, ok, entonces vamos a empezar a calcular, a considerar curvas en el mundo polar. Ya habíamos adelantado algunas, voy a decir algo previo, aquí había quedado algo pendiente que era bien interesante, que era lo siguiente, estudiar esa ecuación que está ahí. Al respecto, yo les mandé un archivo con una información. Vamos a volver a revisitar esta información acá. Ok, mira, ¿qué es lo interesante? Entonces acá tenemos que tener presente, bueno, está la relación polar cartesiana, ya la habíamos comentado, y la idea era esta, lo podemos plantear aquí. Nosotros vamos a estudiar curvas en el plano polar, ¿correcto? ¿Eso qué significa? Haciendo el símil con las curvas en las coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas podemos pensar una curva como el conjunto de todos los puntos del plano que verifican una ecuación. Una ecuación en coordenadas cartesianas. ¿Okay? Esto es la ecuación cartesiana de la curva. El objeto físico es la curva. La ecuación describe la curva. ¿Okay? El objeto no cambia si tú cambias la forma como describe la curva va a seguir siendo la misma. Entonces, lo que nosotros estamos buscando acá es encontrar todos los puntos del plano polar cuyas coordenadas verifican una ecuación. Y la podemos escribir así. Una relación en el plano polar que verifica una condición. Esta es la ecuación polar de la curva. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vimos, que es lo interesante acá, que en la mayoría de los casos, en muchos casos, la ecuación que vamos a considerar no es exactamente esta, sino que vamos a poder despejar R. O sea, el radio se puede escribir en función del ángulo. Y la mayoría de las ecuaciones, no todas, pero la mayoría de las ecuaciones van a ser escritas de esa manera. El radio es una fórmula que tiene que ver con el ángulo. ¿Ok? No todas, insisto, pero la mayoría. Entonces, este tipo de ecuaciones son las que vamos a considerar. Lo que nosotros queremos es dibujar estas curvas en el plano polar. Entonces, lo primero que uno hace es ver curvas en el plano cartesiano y qué ecuación tienen en el plano polar, y eso fue lo que hicimos esencialmente ayer. Por ejemplo, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, que es la ecuación de la circunferencia, de centro, el origen y radio a, tiene esta cara. Radio igual a o radio igual menos a. Una recta vertical, por ejemplo, una recta vertical que tiene ecuación x igual k, ¿cuál es su ecuación polar? Bueno, nosotros reemplazamos lo que es x, r coseno de k de teta igual k, esa sería su ecuación, o bien, despejando r, R es una fórmula de K, que es la que se está indicando ahí. Constante por secante. Esa es la ecuación polar de una recta vertical. De una recta horizontal, I igual K, nosotros reemplazamos lo que significa I, R seno de teta, y podemos despejar R. Y tendríamos la ecuación polar R igual constante cosecante. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta ecuación, nos estamos refiriendo a una recta vertical. Y si una recta tiene inclinación, pasa por el origen y tiene alguna inclinación, una pendiente, entonces lo que nosotros podemos obtener, volver a revisitar el primer ejemplo que vimos ayer, fíjate, si es de la forma m por x, donde m es la pendiente, eh, recuerda qué significa la pendiente de una recta, la tangente de su ángulo de inclinación, fíjate que θ 0 es el ángulo de inclinación de la recta, ángulo entre 0 y pi, formado por el eje x positivo y la recta, ese ángulo. Entonces, nosotros si reemplazamos x e y por su correspondiente relación polar, llegamos a esta identidad, y fíjate que acá nosotros podemos cancelar R y dejar todo lo que tiene que ver teta a un lado, y nos quedaría tangente de teta igual
tangente de teta 0. De aquí entonces, de esta igualdad de tangente, o bien los ángulos son iguales, o bien difieren en pi. Entonces, nuevamente, volvemos a darnos cuenta de que una recta que pasa por el origen, su ecuación polar es el ángulo igual constante. ¿Qué ángulo es ese? El ángulo de inclinación. Así que la ecuación polar, o la ecuación en coordenadas polares de una recta que pasa por el origen, es θ igual el ángulo de inclinación de esta, o bien el suplementario de esta. ¿Ya? Entonces, uno aprende a estudiar curvas en polares primero estudiando las curvas conocidas en coordenadas cartesianas y ver qué cara tienen en el mundo polar. Después vamos a estudiar curvas propiamente polares. Sigamos con la circunferencia. Esta es la circunferencia de centro, el punto de coordenadas x0 y 0, y radio A. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es expresar en coordenadas polares esta curva. ¿Cómo se ve en coordenadas polares? Bueno, lo primero que hacemos acá es escoger las coordenadas polares del centro. Llamemos R sub 0 y alfa las coordenadas polares del punto x0 y 0. Aquí está, este es el punto C. Y ahora vamos a reemplazar x, y, x0 y 0 en términos de r, θ y alfa. Y aquí está el reemplazo. Hacemos toda el álgebra posible y llegamos a esta ecuación, a la que está acá, observando que cuando agrupamos el doble producto nos queda esta expresión, coseno de θ, coseno de alfa, seno de θ, seno de alfa, y ese es el coseno de la diferencia, θ menos alfa. Así que la ecuación de en coordenadas cartesianas de esta circunferencia, de centro x0 y 0 y radio A, se expresa en forma polar como la que se está indicando ahí. ¿Ya? Y la gráfica es esa, la que estamos a la derecha la que está en púrpura. Fíjate que entonces el centro, con sus coordenadas polares, el punto con coordenadas polares está en la circunferencia, si verifica esta condición. Y aquí empiezan los casos particulares. ¿Cuáles son los casos particulares bien interesantes? Suponga que la circunferencia pasa por el origen. La circunferencia pasa por el polo. Bueno, si la circunferencia pasa por el polo, significa que las coordenadas del polo verifican la ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta ecuación. Entonces, nosotros, recordando que el polo se puede etiquetar de muchas maneras, con radio 0, entonces, si el polo tiene coordenadas 0, algún ángulo, estás en el polo, reemplazamos esos datos en la ecuación estrella y obtenemos que, o sea, R igual 0, obtenemos que R0 es A. R0 es A. O sea, estamos diciendo que el radio de la circunferencia es igual a R sub 0, que es la distancia entre C y el polo. Por lo tanto, la circunferencia es la que estamos considerando ahí. La circunferencia pasa por el polo. Y entonces, con esta observación de que R0 es A, vamos a la ecuación estrella, reemplazamos R0 igual a y se cancelan términos y llegamos a esta ecuación. Fíjate que llegamos a esta. Simplemente tarjando R0 cuadrado, llegamos a que R0 cuadrado menos 2R por A por el coseno de θ menos alfa es 0. Y entonces aquí podemos factorizar por R y simplificar, de hecho, por R, y llegamos a esta ecuación. Por lo tanto, esta ecuación, R es igual 2A coseno de θ menos alfa, es la ecuación de una circunferencia que pasa por el polo. El centro de esta circunferencia tiene coordenadas A, radial A y angular alfa. Es esa que está ahí. Y eso es justamente lo que estaba pidiendo estudiar acá. Eso, ¿no? Así que esa ecuación representa una circunferencia. Y esta también representa una circunferencia. ¿Okay? Esta también representa una circunferencia. ¿Por qué razón? Porque podemos expresar seno en términos de coseno. Recuerde la identidad.
Si nosotros tenemos un ángulo, seno de teta se puede expresar como coseno de pi medio menos teta. Pi medio menos a. Entonces luego, seno de teta menos teta 0 se puede expresar como coseno de pi medios menos teta 0. Y esto lo podemos expresar como el coseno de teta 0, teta menos teta 0 más pi medio. Entonces, si llamamos a este ángulo teta estrella, nosotros tenemos que estrella también se puede escribir así, como R igual a 2A coseno de teta menos teta estrella. O sea, es como la ecuación en U estrella. Por lo tanto, también representa una circunferencia. ¿Okay? También representa una circunferencia que pasa por el polo. Así que siempre estamos en una circunferencia. Un detalle final ahí, que la vamos a ocupar, por eso me extiendo un poco en el comentario, es que en esta ecuación, 2a coseno de teta menos alfa, uno considera casos particulares para esta ecuación. ¿Cuáles son los casos particulares? Bueno, que el ángulo alfa es el ángulo del centro. El centro puede estar ubicado convenientemente y da ecuaciones bien específicas. Puede estar convenientemente ubicado en el polo, ¿sí? A la derecha o a la izquierda del polo, o bien en la recta θ igual pi, medios, que es el eje Y, arriba o abajo el polo. Y dependiendo del valor de alfa, tenemos una ecuación distinta, que es la que se está mencionando acá. Mira, si alfa es 0, es decir, este es el centro está en el eje polar a la derecha del polo, esta ecuación, se transforma en la ecuación R igual 2A coseno de teta. En cambio, si el polo está, el ángulo es pi, es decir, está en el eje, está en la prolongación del eje polar a la izquierda del polo, ¿sí? La ecuación es R igual menos 2A coseno de teta, es una circunferencia. El ángulo es pi medios, el polo está en la recta θ igual pi medios, o el eje Y, si tú quieres verlo así. Y la ecuación es R igual 2A seno de teta. Y la otra posibilidad es que el ángulo sea 3 pi medios, por ejemplo, y entonces la ecuación es menos 2A R seno de teta. Cada una de las ecuaciones que hemos obtenido de las 4 aparecen con mucha frecuencia. Todas representan circunferencias que pasan por el polo, y el centro del polo está o bien en el eje polar o bien en la recta θ igual pi medio. Entonces, la nota, el comentario es el que hice hace poco, que una ecuación de la forma 2A seno de teta, la misma pero con seno, también representa una circunferencia, comentario que hice arriba, y por lo tanto, ecuaciones polares que tengan la forma, fijarse aquí, constante coseno de teta más algo, o bien constante seno de teta más algo, son circunferencias que pasan por el polo. ¿Okay? Así que ahí tenemos entonces la ecuación de las circunferencias. Bueno, lo interesante va a ser estudiar curvas que no provengan directamente del plano cartesiano, o sea, que sea, digamos, propiamente polar, porque ahí es bastante más fácil de entender. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar, algunas curvas. Bueno, los problemas ya lo habíamos comentado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer gráfica de curvas en polares. Gráfica de curva en coordenadas polares. Y para poder graficar, lo primero que necesitamos tener claro es que ahí se produce cierta simetría. Hay simetría en las curvas
que es importante tenerla presente al momento de graficar. Queremos dibujar estas curvas. Y la simetría está dada por lo que se está indicando ahí. Recordar que la simetría para una curva en el plano cartesiano, recordar que hay tres simetrías en principio, muchas más, pero en principio hay tres, que son la simetría respecto al eje Y, ¿cierto? Nosotros recordemos esa simetría respecto al eje Y. ¿Qué significa la simetría respecto al eje Y? Que si este punto está, también está este punto, ¿cierto? Estamos hablando de una curva. Eso es simetría respecto al eje Y, ¿cierto? La simetría respecto al eje Y. Una curva es simétrica respecto al eje X, cuando tiene... Estamos hablando de coordenadas cartesianas. Hay simetría respecto al eje X si tengo algo así. Por ejemplo, donde estamos diciendo que si este punto está, debe estar ese. Ahí hay simetría respecto al eje X. ¿Ok? Y también tenemos la simetría respecto al origen. Bueno, las tres simetrías también van a ocurrir en el plano polar. La simetría respecto al origen es que si este punto está, si ese punto está, entonces debe estar este. Menos X, menos Y. ¿Ok? Esa es simetría respecto al origen. Esa distancia es la misma. Ya, en el caso que la curva es la gráfica de una función, la simetría respecto al origen es una función impar. Si la curva es la gráfica de una función, la simetría respecto al eje Y significa que la función es par, es porque la función. Y la simetría respecto al eje X no hay gráfica, ¿no? Como X como función de Y, o sea, Y como función de X. Podría ser eventualmente X una función de Y y ahí habría una cierta paridad, ¿no? Bueno, ese mismo tipo de cosas son las que vamos a considerar aquí, para curvas en coordenadas polares. Entonces, para curvas de coordenadas polares tenemos tres tipos de simetría. Respecto al eje X, recuerda que el eje X o bien el eje polar, tenemos simetría respecto al eje Y, o bien el eje, la recta θ igual pi medios, y simetría respecto al polo, o el eje, o el origen del sistema. Entonces, debe entenderse que una curva, fíjate que esta es la gráfica de una curva polar, y fíjate cómo estamos considerando la curva. Una curva polar es esta. Esto también vale en el caso más general que tengo, como yo lo comenté, una ecuación que involucra las variables r y θ. Aun cuando no pueda despejar r o θ, r de ahí, igual vale el mismo test de simetría. Y lo que nosotros tenemos en este caso son respecto al eje X, eje Y y el polo. Y la simetría está dado por ver cómo es un punto simétrico respecto al eje Y, respecto al polo y respecto al eje X cuando el punto es polar. ¿Ok? Y entonces, para ver eso simplemente hay que remitirnos a este dibujo que está acá. ¿Ok? En general, fíjate, si P es un punto de coordenadas, no importa dónde esté el cuadrante, pero lo estoy dibujando en el primer cuadrante para que se pueda apreciar bien. Si P es un punto de coordenadas R y θ, ¿cuál sería el simétrico respecto al eje X? El simétrico respecto al eje X sería este punto. ¿Qué coordenadas tiene? R, pi menos θ. Ese punto es simétrico respecto a esa línea. ¿Ok? No voy a colocar el eje X acá. Al eje recta θ igual. ¿De qué otra manera se puede escribir ese punto? Bueno, ese punto también se puede escribir de la forma menos R, menos θ.
¿Por qué razón? Porque cuando el radio es negativo, uno ¿cómo grafica? Grafica el radio positivo y el ángulo le sumas pi, que es justamente el punto que está arriba. Ya, entonces la simetría está, los puntos que estoy indicando son simétricos respecto al eje. ¿Cómo sería un punto simétrico, dado el punto de coordenadas RT, uno que sea simétrico respecto al eje polar? O sea, este que está acá. ¿Qué coordenadas debe tener? Bueno, es bastante directo ese punto. El punto debería tener estas coordenadas. R, menos teta. Ese punto es simétrico respecto al eje polar o a la recta al eje X. ¿De qué otra manera se puede escribir ese punto? De esta forma. Menos R, pi menos teta. Ese punto representa el mismo. Y nos está faltando la simetría respecto al polo, al origen. Es decir, si tengo un punto de coordenadas R y teta, ¿cuál sería el simétrico respecto al polo? O sea, aquel otro punto que está a la misma distancia. Bueno, sería este, menos R, teta, o bien R, pi menos teta. Ese sería el simétrico. Entonces, volvamos acá y decimos, para que una curva sea simétrica respecto al eje X, simplemente voy a hacer el dibujo acá, al eje X, la curva debe ser tal que si este punto está, entonces debe estar el simétrico de él, en la misma curva, debe estar S, menos R, teta. Ese punto debe estar o bien, que es lo mismo, menos R, pi menos teta. Cualquiera de esos dos que son el mismo punto debe verificar la ecuación. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿correcto? Él debe estar, o equivalentemente este. ¿Por qué estamos considerando las dos maneras de escribir? Por la sencilla razón de que va a ocurrir con frecuencia que a veces estas coordenadas no cumplen la ecuación, pero estas sí. ¿Okay? Eso es lo que pasa con las coordenadas polares y las ecuaciones. ¿Ya? Ocurre esa situación. Entonces, se tiene el test de simetría respecto al eje polar, al eje θ igual 9 y al otro que está ahí. Entonces la situación es exactamente la misma. Las situaciones descritas son las que acabo de comentar ahí. Estas son las que acabo de comentar acá. Ese es el bosquejo que está haciendo mención. ¿Qué otra cosa sería interesante tener presente acá para dibujar? Lo que son las pendientes de la curva. Si nosotros tenemos una curva polar, por aquí, si esta curva es R igual a F de teta, entonces nosotros podemos tener alguna información de la curva sabiendo cómo en las rectas tangentes. ¿Ok? La recta tangente a la curva en algún punto. Si aquí está el polo. En este punto de coordenadas R teta, me gustaría saber la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Bueno, las pendientes de la recta tangente están dadas por esta expresión. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento? Si ese punto, si la curva, a ver, para poder deducir esta fórmula, sin hablar de paramétricas, si nosotros tomamos esta curva y la expresamos en coordenadas cartesianas, supongamos que podamos hacer eso. ¿Ok? La podemos expresar en coordenadas cartesianas. Entonces, podemos calcular la derivada respecto a x. Y nosotros sabemos que este número mide la pendiente de la curva en el punto. Así que de de x es pendiente de la recta tangente de la curva en el punto. Entonces, lo único que queda es expresar este número en términos de las variables originales r y θ y la representación en la que se está indicando ahí. ¿Ya? ¿Cómo uno puede obtener esa fórmula de esta manera? Pongamos acá estrella, para que se entienda de dónde sale, simplemente. Estrella es igual a esta fracción, la derivada de y respecto a θ,
dividido por la derivada de x respecto a teta. Observar que x e y dependen, son en coordenadas polares, es r coseno, r seno, pero r es f de teta, así que x es una función que depende de teta, y también y. Por tanto, podemos calcular estas dos derivadas. Ese cociente es el que está expresado ahí. Ya, y ese número, para un valor de teta y un valor de r, podemos encontrar explícitamente ese número. Bueno, esta expresión tiene sentido cuando esta derivada es distinta de cero, por supuesto. ¿Ya? Cuando esa derivada es distinta de cero. Uno analiza esta expresión. Si el denominador no es cero y el numerador es cero, significa que la derivada es cero y por lo tanto la tangente, la recta tangente es horizontal. La pendiente es cero. Si el denominador es cero y el numerador no, podemos interpretar eso, o sea, estás dividiendo por cero, podemos interpretar eso como una pendiente vertical. O sea, pendiente no hay, como una recta vertical, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces también esta fracción va dando información respecto de la curva. Y una observación interesante acá es que si la curva pasa por el polo, vamos a hacer gráfica de algunas funciones acá, si la curva de alguna manera pasa por el polo, ahí, para algún valor de teta, con algún ángulo, entonces uno puede probar que la recta tangente es justamente la recta teta igual teta 0. Este punto es el polo, tiene coordenadas 0, teta 0. La recta teta igual teta 0 es tangente a la curva en ese punto. Aquí no quedó tangente, pero lo es. Esa recta es tangente a la curva en el punto. Es eso que está ahí. Y se puede probar que la derivada está dada por esa expresión, es justamente la tangente, directamente ahí, ¿no? Por lo tanto, tenemos rectas tangentes a curvas cuando pasan por el polo, justamente teta igual teta 0. Entonces, la idea es dibujar curvas polares con toda esta información, al menos con la información de simetría. Y un ejemplo, que está dado por esta función, dice, determine la gráfica de la función r cuadrado igual 4 coseno de teta. ¿Ok? Entonces, si nos miremos la ecuación, fíjate que esta ecuación la podemos escribir así, como está indicado ahí. R es igual a más menos 2. O sea, se escribe de la forma R, una fórmula de teta. En realidad hay dos fórmulas. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, vamos a considerar con un signo y vamos a considerar con el segundo signo y vamos a unir esas dos curvas. La unión de esas dos curvas nos va a dar la curva completa. ¿Ya? La curva completa. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar algunas cosas de la curva. Mira, bueno, teta no es cualquier ángulo, debe ser tal que el coseno de teta es positivo. ¿Ok? Por lo tanto, podemos considerar la variación de teta entre menos pi medio y pi medio. ¿Ya? Entonces, digámoslo acá, simetría de esa curva. Digámoslo acá, eje X o polar. La curva es simétrica respecto al eje X. ¿Por qué razón? Porque si uno escoge un punto de la forma R, teta, digámoslo acá, el punto, si escogemos el punto de coordenadas R, teta, llamemos esta curva, ¿cómo lo voy a llamar esta curva? Llamémosle esta curva C, cursiva. Si este punto pertenece a la curva C, entonces este punto de coordenadas R, menos teta también.
pertenece a C. Ya que, ¿por qué razón? Ya que el coseno es par, el coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Y por lo tanto la ecuación se cumple, ¿correcto? Por lo tanto, si ese punto está ese punto. También está este punto de coordenadas menos r, menos teta. Pertenece a la curva. ¿Por qué razón? Porque se cumple la igualdad. Pues, menos r cuadrado es igual a r cuadrado y es igual al coseno de menos teta, de teta que es igual al coseno de menos teta. O sea, lo que estamos diciendo que con este radio y con este ángulo la igualdad se cumple. Así que ese punto está. Por lo tanto, hay simetría respecto al con respecto al polo. O sea, simétrica respecto al eje polar y respecto al polo. Esa curva. ¿Mm? Entonces la curva es la que se está pintando ahí. Es esa. Ahí está la simetría respecto al eje polar, respecto al polo. Hay simetría. Así que las gráficas son como dos circunferencias. En realidad no son exactamente dos circunferencias, porque la raíz la comprime un poco. La gráfica de la función. De esa que está ahí. Hay simetría con respecto al polo. Bueno, estudiamos algunas otras curvas antes de empezar, espérate, antes de empezar con el cálculo del área. ¿Viene el área ahora? Sí. Pero quiero decir algunas cosas más porque si no va a ser bastante más difícil de entender el asunto del área. Bueno, quiero estudiar algunas curvas ahora. Me voy a detener un poco, me voy a desviar un poco del objetivo. Y gastemos este tiempo, vamos a partir con área del sábado. Mira, partimos con estudiar algunas curvas polares. Mira, vamos a estudiar curvas polares. Esto siempre me gusta hacer esta parte, esto siempre va aparte del orden que lleva, pero es que es necesario para que se pueda entender todo lo de áreas. ¿Ah? Bueno, mira, vamos a estudiar algunas curvas que son propiamente polares. Cuando digo propiamente polares, que naturalmente uno puede hacer los dibujos y decir muchas cosas. Entonces, voy a dividir mi estudio en dos curvas bien importantes, en realidad tres. Además de la recta y circunferencia que hemos estudiado, hay curvas que son bien interesantes. Por ejemplo, las que voy a mencionar aquí. Recuerda que son todas curvas de la forma radio, es una fórmula del ángulo, ¿correcto? Entonces, las primeras que vamos a considerar son las que se llaman caracoles, que tienen esta ecuación. R es igual a más menos B coseno, o R es igual a más menos B seno. Ya. Y hay tres casos que uno puede considerar. A y B son números reales y no ambos distintos de cero. ¿Ok? Y hay tres casos que voy a considerar. Cuando A igual B, cuando A es mayor que B y cuando A es menor que B. Dependiendo de cómo sean la A y B, va a depender la figura, la curva. Entonces, el primer caso, el caso A igual B, se llama cardioide. La forma que tiene la de corazón es una curva cerrada en forma de corazón. ¿Ya? Uno puede estudiar para esta curva, no sé si tengo el dibujo acá, por ejemplo ahí, para esa curva, R igual 1 más coseno de teta, o bien 1 más seno de teta, uno puede estudiar las simetrías. Mira, la curva es simétrica respecto, la curva 1 estoy llamando, es simétrica respecto al eje X, o al polo. ¿Por qué? Porque coseno es lo mismo que coseno de teta, es lo mismo que coseno de menos teta. Así que hay simetría respecto al eje polar. Si uno dibuja la mitad superior, la copia la mitad inferior. Ahora, no hay simetría respecto al polo, ni respecto al eje polar, al eje Y. Para que haya simetría respecto al eje Y en la curva 1, tendría que pasar lo siguiente.
Voy a dibujar la curva acá arriba, para que se entienda por qué no hay simetría. La curva es algo así. Así es la curva. Esa es la ecuación. Para que haya simetría respecto al eje Y, o a este eje que está acá, que estoy dibujándolo, tendría que ocurrir la siguiente situación. Fíjate, hay simetría respecto al eje X, la mitad de arriba coincide con la de abajo, porque si me paro ahí, también está ese. Y eso va a ocurrir con todo, ¿no? Si me paro acá, también está ese, es decir, este está. En cambio, si tomo este mismo punto, el punto simétrico respecto de esa línea está por acá. Ya no está en la curva. Como puede apreciar. ¿Ok? Ese punto ya no está, P'. Entonces, ¿cómo uno puede mostrar que la curva, bueno, vemos que geométricamente debe fallar? ¿Cómo uno muestra que efectivamente falla? Escoja un punto concreto. Mira, voy a escoger el punto de coordenadas pitercios, con ángulo pitercio. Ese punto que está ahí. Pitercio, queda 3 medios a pitercios. El simétrico de él tendría que tener coordenadas 3 medios a 2 pitercios. Ese es el simétrico de él. Bueno, ese punto, con ese valor de R, con ese valor de θ, no se cumple la ecuación. El punto de coordenadas 3 medios a 2 pitercios, no cumple la ecuación. De esa manera uno muestra que algo no es simétrico. No cumple la ecuación R igual a factor de 1 más coseno de θ. Por lo tanto, la curva no es simétrica respecto a ese eje. ¿Ok? De esa manera uno prueba que la cosa falla, mostrando que en un punto no se cumple. No hay simetría. Tampoco hay simetría respecto al polo. ¿Qué significa que haya simetría respecto al polo? Que si ese punto está, el mismo P está, debería estar S, que es el simétrico. ¿Qué coordenadas tiene P2'? P2', ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas menos 3 medios a pi tercios. Ese punto tampoco cumple la ecuación. Fíjate que si reemplazo θ, pi tercio, el lado izquierdo te queda positivo y el lado derecho te queda positivo y el izquierdo negativo, porque este es R. Rθ, así que tampoco cumple la ecuación. En consecuencia, la curva no es simétrica respecto al eje polar. Solo es simétrica respecto al polo. No es simétrica respecto al polo, solo es simétrica respecto al eje polar. La curva A factor de 1 más coseno de θ. Esta es la curva que estamos considerando. Ahí está la simetría. ¿Qué cosas son simétricas y qué no? En la forma de corazón. Si nosotros tomamos con seno, que es la curva que está en 2, que es la curva que está en 2, esta es la curva que está en 2. Esta es la que está en 2. El dibujo de esa curva es esta. Es el corazón así invertido, ¿no? Fíjate que aquí en la curva que está en 1, el corazón, el polo es donde se pliega el corazón, ¿cierto? Y acá también todas estas curvas pasan por el polo, pasan por ese punto. ¿Okay? Esa es la curva A igual R1 menos seno θ. ¿Cuál es el efecto de los signos negativos? Fíjate, ambos son positivos. ¿Cómo cambia la curva con 1 más coseno a 1 menos coseno? O 1 más seno, 1 menos seno, cambia acá. Este sería como el corazón que nosotros entendemos, ¿no? Este es la cardioide, 1 menos seno de θ. Y R igual 1 menos coseno de θ sería la misma pero puesta ahí, ¿no? Nosotros hacemos el dibujo. Nosotros dibujamos 1 menos coseno de θ. Esta figura
sería R igual a factor de 1 menos coseno de teta. Esa es la curva. Ya. Las simetrías también valen para 1. Respecto a la curva 2, bueno, ahora pasa todo lo contrario. La curva 2 sí es simétrica respecto al eje Y y no es simétrica ni respecto al eje X ni al polo. ¿Okay? Bueno, digamos algo de las pendientes solamente. Si quiero calcular las pendientes, seguimos trabajando, este análisis lo estamos haciendo para la recta, para la ecuación 1, ¿ah? para la curva 1. ¿Podemos calcular las pendientes acá? Vamos acá. Calculemos las pendientes. Hacemos lo siguiente. Recuerda que la fórmula de las pendientes es aquí. Esto es lo que estamos calculando. Vamos a calcular el numerador y vamos a calcular el denominador. Es eso lo que estamos haciendo acá. Vamos a calcular el denominador es de x sobre de teta. Ahí está la derivada. Y la derivada de y a de teta es la que aparece ahí. Y estamos interesados en el siguiente fenómeno. Voy a dibujarlo acá. Las derivadas, la pendiente de la curva está dado por esta fracción de x a de teta. ¿Correcto? Entonces, lo que uno tiene es lo siguiente. Uno dice casos. Y si este número es 0 y este número no es 0, entonces tenemos la fracción que es el real 0. ¿Ok? Entonces, de y a de x es 0, obviamente. Y la tangente horizontal. Puede ocurrir lo segundo. De y a de teta es distinto de 0 y el denominador puede ser 0. Es 0. Entonces, esto es lo que estoy escribiendo, no es correcto, pero refleja una idea. No es correcto, lo voy a poner así, porque sabemos que no tiene sentido como número esa fracción. ¿Y esto cómo lo interpretamos? Como tangente vertical. Cuando digo recta tangente, ¿ah? Recta tangente, recta tangente. Tangente vertical. Por lo tanto, si en esa fracción me interesa el numerador es 0 y el denominador no, estoy encontrando las rectas tangentes horizontales. Si al revés, lo hago al revés, quedan las tangentes verticales. Y el tercer caso es cuando ambos números son 0. ¿Puede ocurrir? Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuánto vale la tangente? Esa fracción, aquí queda, no se sabe nada. Hay que estudiar ese caso en particular. Este se llama punto singular. Punto singular. Los valores de teta y de r donde pasa eso se llaman puntos singulares. Entonces, en este dibujo que tengo justamente acá, uno puede darse cuenta que hay 3 tangentes verticales y tenemos 4 tangentes horizontales, ¿ok? Y tenemos una tangente, una recta tangente que pasa por el polo. Entonces queremos encontrar en qué punto se produce eso. Y todo el análisis pasa por encontrar el punto donde ocurre eso. Entonces, para ver ese cálculo, lo que hacemos acá es lo que estamos indicando. Voy a formar las fracciones, los números de y a de teta, de x de teta, y vamos a estudiar cuando igualamos a 0. Por eso que estamos calculando aquí. Calculamos de x a de teta, calculamos de y a de teta, y me interesa estudiar cuándo de x a de teta es 0. Bueno, de x a de teta, en este caso particular, es esto, para este ejemplo en particular, y eso es 0 cuando el seno es 0, cuando el seno de teta es 0, viene el coseno de teta es menos 1/2, y eso ocurre cuando teta es 0, pi, 2pi, o bien 2pi tercio, 4pi tercio, para el
para el de x a de teta. Eso ocurre en esos ángulos. Ahora de y a de teta, ya encontramos de y a de teta, hicimos este cálculo antes, ahí está. ¿Cuándo es 0? Cuando uno de esos factores es 0. Veamos acá. De y a de teta es 0 cuando el coseno de teta es un medio, o el coseno de teta es menos 1. El coseno de teta es menos 1 cuando el ángulo es pi, y el coseno de teta es un medio cuando el ángulo es más menos pi tercios. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Me interesan los ángulos donde se produzca uno de los fenómenos que acabamos de estudiar. Entonces, ángulo para el cual el numerador es 0 y el denominador no, eso es más menos pi tercios. ¿Ok? Más menos pi tercios. ¿Y qué son estos ángulos que están acá? Este y este. Ahí. En esos dos ángulos, con el correspondiente radio, la tangente va a ser horizontal. Por supuesto el dibujo no me calza, pero hay tangente horizontal ahí. Ya, ahora, ¿dónde va a ocurrir que el denominador es 0 y el numerador no? En estos ángulos. Ángulo 0, 2 pi tercios, 4 pi tercios. Ángulo 0, estás parado ahí. Este es ángulo 2 pi tercios. Pongámoslo con este color. Y este ángulo es 4 pi tercios. Así que en esos tres puntos hay tangente vertical. 2 puntos tangente horizontal, 3 puntos tangente vertical. Ahora, aquí ocurre un fenómeno interesante de que hay un valor, hay un ángulo que se repite tanto para la derivada de x respecto a θ como la derivada de y respecto a θ, que ese es pi. Fíjate que de x respecto a θ se anula en pi, y de y respecto a θ también se anula en pi. O sea, en ese punto se produce este fenómeno. En ese ángulo se produce esto. O sea, hay un punto singular ahí. ¿Cuál es la pendiente de la curva en ese punto? Fíjate que en pi estás parado justo en el polo. Bueno, nosotros podríamos hacer este análisis, aunque en realidad nosotros podemos aplicar el siguiente hecho, lo que tengo aquí, es el comentario que va acá arriba, este. Dice que si para un valor de θ r 0, entonces estás en el polo, y ahí la recta tangente a la curva tiene esta pendiente. Así que nosotros podríamos decir directamente que en este caso particular, para θ igual pi, la pendiente de la curva, que es de i a de θ, de i a de x, es simplemente la tangente de ese ángulo. Así que la pendiente vale 0, podríamos decir. Bueno, pero también podemos hacer el mismo análisis si nosotros trabajamos con la fracción. El problema es que la fracción es 0 sobre 0. Entonces una manera de poder llegar al valor de i a de θ es tomando el límite, cuando θ se acerca al ángulo, a pi. Y ese límite lo calculamos por L'Hopital. Si nosotros calculamos las derivadas, usamos L'Hopital, llegamos que el límite vale 0. Así que entonces, cosa que era intuitiva, en el polo, la pendiente de la curva es 0, así que la recta es también horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí en los dibujos, en el dibujo, es que esas dos curvas se pegan tangente de manera tangente a polo, en esa parte. Bien, eso respecto a la curva 1, en cuanto al estudio de la simetría, respecto a la curva 2, la que está ahí, bueno, aquí se está diciendo un poco más, la curva 2, simétrica, simétrica. Y estamos bien con eso. En cuanto a A igual B, ¿qué pasa si A es distinto de B? ¿Cuál es la figura de los caracoles? Entonces vamos a hacer el estudio de la siguiente forma. Veamos ahora el caso en que A es mayor que B, todo en valor absoluto. Los números A pueden ser negativos. ¿Ok? Es posible mostrar lo siguiente.
que si A es mayor que B, entonces la curva se llama caracol sin lazo. Es el caracol sin lazo. ¿Ok? Caracol sin lazo. Esta curva no pasa por el polo. ¿Por qué no pasa por el polo? Porque tú, para que pase por el polo, buscas el teta para el cual R vale 0. Y no va a haber un ángulo. Entonces miren el ejemplo. En este ejemplo, fíjate que aquí A vale 3 y B vale 1. ¿Ok? Entonces A es mayor que B. O B vale menos 1, como quieras, en valor absoluto. Entonces en este ejemplo, R0, cuando 3 menos coseno de teta es 0, y esto va a ser verdad cuando coseno de teta es 3. Y sabemos que eso no es posible, no existe un ángulo cuyo coseno es 3. Vale 3. Por lo tanto, no existe teta. En consecuencia, independiente del ángulo, R nunca es 0. Si R no es 0, nunca estás parado ahí. La curva no pasa por el polo. Bueno, la curva en realidad es como una cardioide. Es como si tuviéramos la cardioide, pero no estamos considerando este punto. No pasa por el polo. En realidad no es exactamente una cardioide, puede ser un poco más chata, ¿no? Dependiendo de cómo es los valores de A y B. Pero la figura es más o menos como esa. ¿Ya? Aquí tenemos que familiarizarnos con la figura. La parte más importante es que no pasa por el polo. ¿Ya? ¿Qué pasa si A es menor que B? Bueno, lo que ocurre acá es que la curva pasa por el polo, y de hecho pasa 2 veces por el polo. Voy a ilustrar con este ejemplo este hecho. ¿Ya? Cuando dibujemos, cuando estudiemos área entre curvas, vamos a volver a revisitar esta y vamos a poder volver a estudiarla con más detalle. Pero simplemente, como para ir cerrando esta parte, estudiemos qué forma tiene. Mira, vamos a estudiar la curva R igual 1 más 2 seno de teta. 1 más 2 seno de teta. Entonces, a diferencia del caso anterior, cuando igualamos a 0, sí encontramos solución. R0 cuando el seno de teta es menos un medio. Eso ocurre cuando teta está en el tercer y cuarto cuadrante. Aquí los ángulos que puedo considerar son esos. 7 bisectos. ¿Ya? Para poder dibujar una curva polar, es importante saber para qué valores de teta el radio es positivo o el radio es negativo. ¿Por qué razón? Voy a explicarlo aquí. Usted quiere dibujar esta curva. R igual F de teta. ¿Correcto? Entonces, si teta es tal que F de teta es negativo, entonces el punto que vas a considerar el punto en la gráfica va a ser F de teta, teta. Es decir, vas a dibujar, voy a colocarle teta 0 ahí, si teta 0. O sea, lo que vas a hacer simplemente es, vas a dibujar en la recta donde está ese ángulo, F de teta. ¿Sí? Por ejemplo, el punto está por ahí. Ahí. Pero si teta 0 es tal que su imagen es negativa, si teta 1 es tal que F de teta 1 es negativo, entonces el punto que vas a considerar en el dibujo es este. Teta 1, teta 1 más pi. O sea, si este era el ángulo teta 1, a diferencia del caso, tú no vas a dibujar, tú vas a dibujar el punto, vas a considerar el punto, ahí, ese punto va a estar en la gráfica. O sea, tienes que dibujar sumándole 180 en aquellos donde el ángulo es
donde donde el radio es negativo. Este ángulo que está acá es teta 1 más pi. Tienes que dibujar ahí. En P1. Entonces, habiendo dicho eso, veamos qué ocurre acá. ¿Dónde el radio es positivo, dónde el radio es negativo? El radio es negativo en este intervalo. Y el radio es positivo en ese intervalo. Eso significa que cuando tú vayas a dibujar la curva, como la que se está dibujando ahí, uno tiene la siguiente configuración. Mira, para que se entienda. 7 pisectos, 11 pisectos. Voy a dibujar el intervalo aquí. 7 pisectos es mayor que pi. Estamos, mayor que pi. Entonces aquí tengo 0. Aquí tenemos pi medios. Voy a dibujar acá porque estamos aquí. Aquí tenemos pi. Y aquí está 2 pi. Y aquí está 3 pi medio. Recuerda que el ángulo da una vuelta completa. Entre 0 y 2 pi. ¿Correcto? Da una vuelta completa. Entonces, estamos diciendo que aquí está tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Tercer y cuarto cuadrante. O sea, voy a dibujar el pi un poco más acá. Ahí. Voy a poner pi acá. Y vamos a poner acá 7 pi sextos. Este punto. Y aquí voy a poner el otro punto, que es 11 pi sextos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dice que el radio es positivo en toda esta parte. ¿Dónde está 7 pi sextos? Aquí. Dame. 7 pi sexto aquí. El ángulo 7 pi sexto es este. 7 pi sextos. Este es 11 pi sextos. 11 pi sextos. Entonces, ¿cómo uno empieza a dibujar? Empieza a dibujar moviéndose de esta manera. Girando, así, ¿correcto? Uno se mueve, uno va girando el ángulo entre 0 hasta llegar a 2 pi. Entonces, ¿cómo uno dibuja? Bueno, si el ángulo está entre 0 y pi medios, el radio es positivo, así que vas a dibujar en el cuadrante donde está el ángulo. Primer cuadrante. ¿Y cómo va a dibujar? Siguiendo esta ecuación. Fíjate que si θ es 0, R es 1. O sea, estás parado en este punto. Ese es el punto porque este largo es 1. Y si θ es pi medios, R vale 3. Estás parado ahí. Por lo tanto, cuando el ángulo varía entre 0 y pi medio, la curva que describes es esta. Llegaste hasta ahí, ¿correcto? Y ahora sigamos moviendo la curva. ¿Qué pasa cuando el ángulo se mueve entre pi medio y pi? Cuando el ángulo se mueve entre pi medio y pi, el radio sigue siendo positivo. Sigue siendo positivo R, porque hasta 7 pi sexto. Bueno, ¿cuánto vale cuando θ es pi? Seno es 0. ¿Cuánto vale R? 1. Ah, pero entonces cuando llegas al ángulo pi estás parado ahí de nuevo. Entonces, la curva es esta. Por lo tanto, recuerda, insisto que el ángulo se mueve hasta aquí, hasta llegar ahí, ¿ok? La curva entonces es de la forma que se está indicando ahí, entre 0 y pi. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? El ángulo se sigue moviendo y se mueve entre pi y 7 pi sextos. Sigue siendo positivo, pero resulta que en 7 pi sextos es 0, porque R es 0 justo ahí. Entonces, cuando llega a este ángulo, voy a dibujar el 7 pi sexto un poco más para acá para que se vea, ahí. Voy a dibujarlo groseramente ahí. Cuando θ es 7 pi sexto, estás parado, ¿dónde? Aquí, en el polo. Antes, entre pi y 7 pi sextos, el radio sigue siendo positivo, así que la curva toma esta forma. La voy a dibujar con azul. Hasta ahí.
Sigue en el mismo cuadrante. ¿Ok? Ahora, y todo eso, fíjate que tú, cuando digo que dibujas en el cuadrante que estás, es porque cuando θ es un ángulo que está ahí, tú dibujas en el mismo cuadrante donde está el ángulo. Y eso se respeta hasta llegar a 7 bisectos. ¿Qué ocurre cuando pasaste 7 bisectos? Por ejemplo, cuando estás entre 7 bisectos y 3 pi medios. Es decir, cuando el ángulo varía en esta parte. ¿Me va siguiendo? En esa parte. Cuando el ángulo varía en esa parte, el radio es negativo. Si el radio es negativo, ¿cómo tienes que ubicar el punto polar? ¿A qué te está indicando? Tienes que sumarle pi. Si un ángulo vive acá, los ángulos que ocurren, si un ángulo vive ahí, si al ángulo le sumo pi, vivo acá ahora. ¿Ok? Sé que me pasé un minuto, pero redondeemos la idea. Si estoy en este intervalo, en esta variación, al sumarle pi, los ángulos viven ahí. Por lo tanto, tengo que hacer los dibujos aquí, donde estoy rayando. El dibujo tiene que hacerse ahí, y no acá, porque el radio es negativo. Esa es la convención. Si el radio es negativo, tiene que sumarle pi al ángulo. Por eso que el dibujo, la forma que tiene, es esta. Fíjate, cuando θ es igual a 3 pi medios, cuando θ es igual a 3 pi medios, el seno de θ es menos 1, así que te queda r menos 1. La curva toma esta forma. Entonces, cuando el ángulo se mueve así, tú tienes que dibujar sumándole 180. Ahí. Llegamos ahí. ¿Ok? Ya. Cuando el ángulo está entre 3 pi medios y 11 pi sextos, o sea, cuando el ángulo varía ahí, sigue siendo el radio negativo. ¿Dónde tengo que dibujar? Tengo que dibujar acá, en toda esta parte. Porque el radio es negativo. Todos los ángulos que están aquí, al sumar, viven ahí, sumándole 180. Entonces hay que dibujar justo ahí. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Me tomo un minuto más para cerrar la idea. Entonces, cuando el ángulo se mueve entre 3 pi medios y 11 pi sextos, fíjate que en 11 pi sextos también es 0. R vale 0. Nuevamente estás parado ahí. Pero la variación del ángulo te cierra la curva. Estás ahí. Todos los que están ahí vienen de acá. El radio negativo. Bueno, ¿y qué está ocurriendo? Cuando el ángulo varía entre 11 pi sextos y 2 pi, R es positivo. Por lo tanto, cuando el ángulo se varía en ese sector, vas a dibujar en ese sector. Y en ese sector el dibujo es así. ¿Ok? Y la curva entonces es la que estamos presentando acá. Entonces, para poder dibujar una curva polar es importante saber dónde el R es positivo o negativo. El R es positivo, preserva el cuadrante donde dibujas, y si el R es negativo, tienes que sumarle 180. Por eso que algunas curvas, ese es todo el detalle, es la única pequeña dificultad que tiene el cálculo de las curvas. La curva entonces se llama con lazo interior porque como pueden ver tiene un nudo ahí, está nudado, es el lazo interior. Entonces, 30 segundos de su tiempo. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase? Bueno, la próxima clase es la siguiente. Calcule el área de la región que está encerrada por el caracol. O calcula el área de la región que está encerrada por el lazo interior de ese caracol. Solamente ese pedazo. O solamente de lo que está entre uno y otro. Vamos a empezar a calcular áreas de curvas en polares. Y el cálculo del área pasa por encontrar primero una fórmula que te permita calcular el área. Y eso es lo que vamos a empezar a tratar a partir del sábado. ¿Ok? Bueno, me queda otra curva más, que es la Leniskata y la rosa, que la vamos a ir tratando, ahí está como curvas, que la vamos a ir tratando a medida que vamos haciendo los cálculos de áreas. Bien, jóvenes, me disculpo por haberles quitado su tiempo ahí y retomamos el sábado.